permaneció dormida y oculta bajo capas de tiempo, cenizas y tierra. En tan solo 24 horas, el gigante Vesubio borró por completo, canceló una ciudad rica y próspera, apagando miles de almas. Quédate hasta el final de esta historia para que conozcas los detalles del peor desastre natural que haya habido en la historia de Italia y además algunos detalles interesantes y misterios sobre esta increíble historia. En la meseta de origen volcánico sobre la pendiente meridional del Vesubio, a 30 metros del nivel del mar, se desarrollaron unas ciudades muy ricas y prósperas, Estavia, Ercolano y Pompeya. Pompeya no era muy densa demográficamente en ese momento, por fortuna. Ese lugar fue fundado por un pueblo llamado los Oscos y luego llegaron los sanitas, quienes eran un pueblo de guerreros y agricultores hostiles a los romanos, y también llegaron los etruscos. Y lo que estas personas de Pompeya, Herculano y estas ciudades no sabían es que esa gran montaña era un volcán que ya había hecho erupción hace 3.800 años. O sea que estamos hablando de un volcán bastante activo, pero es muy engañoso porque luego de sus erupciones y las destrucciones que ha ocasionado, vuelve a surgir la hierba como si nada hubiera pasado, y esto ilusiona a las personas que van poniendo allí poco a poco sus casas, sus villas. Pompeya estaba poblada por personas muy prósperas que habían hecho unas villas espectaculares, y poco a poco esta ciudad fue creciendo como un centro urbano muy rico y muy comerciante. A pesar de que estaban bajo la dominación romana, les permitían tener la libertad de comercializar. Inclusive llegaron a comercializar su vino y sus aceites, el aceite de oliva que es tan bueno aquí en estas tierras, lo llegaron a comercializar en España y otros lugares lejanos. Era un lugar que anhelaba mucho la prosperidad económica y que se estaba desarrollando muy bien. Así que comprarse o construirse ahí una villa llegó a ser algo de mucho prestigio. Empezaron a llegar familias con un cierto prestigio. En el centro urbano, donde se concentraba la mayor densidad demográfica, pululaban los almacenes, las bodegas, los negocios, y también se podían encontrar joyas arquitectónicas como la Basílica, el Templo de Júpiter y la famosísima Casa del Fauno. Se empiezan a sentir los rugidos del volcán. Las personas se preguntan qué estará ocurriendo, si tal vez los dioses están enojados, y una serie de temblores se empiezan a producir. Obviamente los animales están inquietos y los pompeyanos se dan cuenta que las aves están volando y se van yendo de los tejados. Hay un ambiente rarefacto en ese momento debido a todos estos fenómenos. Sin embargo, las personas continúan su rutina cotidiana. Ya se ve salir de la boca del volcán unos vapores grises, unas fumarelas que se empiezan a formar, y estos rugidos que ya están anunciando que se acerca una terrible tragedia. Algunas personas lo perciben y se empiezan a preocupar, otras simplemente lo ignoran y continúan con sus actividades. A la 1 de la tarde explota el tapón del volcán y se empieza a formar ya un hongo de humo muy oscuro, muy negro, muy denso, que llega a alcanzar hasta los 32 kilómetros hacia la atmósfera. Cuando ya se ve esto y ya los temblores son más fuertes, algunas personas empiezan a huir. De ese grupo de personas, muchos se salvaron, pero otros no.
porque hubo momentos de tranquilidad, los cuales engañaron a estas personas que regresaban a sus hogares pensando que ya todo se había normalizado. Todo este humo denso y oscuro contenía lo que se llama el material piroclástico, que incluye una arenilla negra que es muy caliente, tiene una temperatura muy alta. Había piedra pómez y cenizas, y todo este material empieza a elevarse y a elevarse. Como es lógico, luego todo este material empieza a caer y eso comienza a cobrarse las primeras víctimas. Los pompeyanos realmente murieron de muchas maneras, porque los primeros en morir fueron los más cercanos al volcán, porque al explotar este tapón de la boca del volcán, hubo una liberación de energía tan fuerte, que esos son como miles de bombas al mismo tiempo. Esas personas murieron instantáneamente. Luego, las personas que estaban aún en las ciudades, a Pompeya no le llega la lava, pero a Herculano sí. Pompeya es más lejana del volcán. A ellos lo que les va llegando son estas piedras que les mencionaba, que llegan a una velocidad fulminante y con una temperatura altísima, la cual empieza a quemar ya tejados y cosas que va encontrando en su camino y personas. Ya las personas empiezan a huir, empiezan a buscar escape. Imagínense ustedes por esas calles pompeyanas, todas empedradas, la gente corriendo. Algunos trataron de sacar sus cosas con los carros porque se fueron encontrando hasta hace poco las huellas de estos carros que trataban de escapar. La gente está desesperada y angustiada porque no entienden qué está sucediendo y creen que es el fin del mundo. Y de hecho para ellos lo fue. Poco a poco las cenizas se fueron acumulando en los tejados y esto fue otra de las muertes que muchos sufrieron porque sus casas se derrumbaron sobre ellos. A esa hora algunas personas estaban durmiendo y las sorprendió la muerte durante el sueño, porque al caer esa primera nube piroclástica es como entrar dentro de un horno a unas temperaturas altísimas, por lo cual el cuerpo hierve desde adentro. Se dice que la sangre de estas personas literalmente hirvió, su cerebro, todo por dentro hirvió y murieron de una manera muy dolorosa, pero muy rápida, porque fue toda esta nube que cayó así, ya no se podía respirar, porque si respirabas te entraba la ceniza por la nariz. Además que había muchos gases tóxicos venenosos y también esa fue otra de las muertes de los pompeyanos. Murieron envenenados, asfixiados, aplastados por los techos, quemados y quemados desde adentro. Fueron muertes casi instantáneas, digo casi porque los cuerpos que encontraron, y ya después vamos a hablar en más detalle sobre esto, se encontraron en unas posiciones de dolor. Por ejemplo, en el caso de un perrito que encontraron su cuerpo, cómo se contorsionaba. Ya les hablaré en más detalles sobre esto. En ese momento la gente trata de escapar, están todos buscando salida y muchos se van hacia el mar, pero desafortunadamente pierden todas las esperanzas porque ya el mar se había retraído todo y prácticamente la costa estaba seca. ¿Cómo se podrían ir? Entre todas estas personas que están tratando de escapar, se encontraba el grandísimo escritor, el grandísimo historiador Plinio el Viejo, que estaba con su hermana y su sobrino, o sea, el hijo de la hermana. Plinio el Viejo, en vez de escapar, porque tuvo tiempo para escapar, él se dedicó a ayudar a otras personas, entre aquellas a su hermana y su sobrino. Su sobrino, Plinio el Joven, sería quien escribiría esta crónica y gracias a él se supo después acerca de Pompeya. Desafortunadamente Plinio el Viejo murió allí, salvando a estas personas, ya por todos estos gases tóxicos, allí murió. Y Pompeya, después de esto, después de 24 horas ya estaba sepultada bajo capas y capas, metros de cenizas,
hasta desaparecer. Cuando llegaran las otras nubes piroclásticas, ya vida ahí en ese lugar no había. Había solo silencio y destrucción y muerte, porque ya todos estaban muertos. Quedaban solamente estas siluetas de los tejados, porque ya prácticamente estaba todo bajo las cenizas. Y así una ciudad próspera como Pompeya quedó en el olvido por mucho tiempo. 2000 años permaneció allí como una bella durmiente bajo las cenizas. Y las personas ya se olvidaron de Pompeya. Ya no fue más mencionada, pasó el tiempo y se llegó a creer que era una leyenda, que quizás no había existido. Pero en el 1700, unos estudiosos, estudiando los libros de Plinio el Joven, que presenció este desastre de Pompeya, se dedicaron a investigar más y empezaron a realizar excavaciones en ese lugar donde posiblemente estaba el Vesubio. Efectivamente, poco a poco, esa ciudad dormida que permaneció oculta por 2 milenios empezó a emerger. Poco a poco empezaron a emerger los cuerpos, las construcciones, todas esas joyas arquitectónicas y objetos. Acerca de los cuerpos, vamos a hablar de esto porque es bastante interesante, pero pues también obviamente produce una gran tristeza y respeto reverencial hacia lo que sufrieron estas personas, porque no fue poco. Los científicos, los arqueólogos se dieron cuenta que había una especie de cámaras de aire, como unos huecos, llamémoslos bajorrelieves, dentro de las capas de ceniza. Descubrieron que eran como las siluetas que habían dejado los cuerpos de los pompeyanos, porque todas esas capas se fueron compactando. Resulta que las cenizas, con la misma descomposición del cuerpo, las lluvias, la humedad y todo lo que creó el ambiente en ese momento, conservaron muy bien lo que quedaban de los cuerpos, a pesar de que muchos pues sí se descompusieron, obviamente, pero se conservó esta silueta del cuerpo. Entonces se les ocurrió una genial idea, que fue versar en estos huecos, en estas cámaras de aire que dejaron los cuerpos, versaron un yeso, cemento en algunos casos y unas resinas especiales que llegaron a configurar la forma de los cuerpos con tanto detalle que es impresionante, y que muchas personas creen que estos son efectivamente cuerpos que se cristalizaron. En realidad no fue así. Lo que ellos lograron hacer fue reconstruir lo que era el cuerpo, y en muchos casos había osamenta, de manera que los huesos están efectivamente bajo este yeso que ellos hicieron. Son unos moldes básicamente, y dentro están los huesos y algunas cosas del cuerpo que quedaron. Por eso podemos ver que en algunos de estos moldes, de esas esculturas, por llamarlo de alguna manera, hay partes de cráneo, y algunas tienen los dientes reales de la persona, los dientes naturales, que entre otras cosas se dieron cuenta de que su dieta era una dieta mediterránea por la salud de estos dientes. Si ustedes se dan cuenta, son perfectos, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. En los cuerpos podemos ver que sí hubo sufrimiento, obviamente, por las posiciones. Podemos notar que algunas personas murieron en sus camas y algunos estaban con su familia. Otros se buscaban como para abrazarse en ese último momento, porque ya entendían que estaban por morir. Y es muy doloroso ver cómo en ese abrazo buscaban el refugio en el otro, casi como el deseo de meterse dentro del otro para buscar refugio, como es el caso de esta pareja que quedó unida en este abrazo eterno, que entre otras cosas después descubrieron que eran dos hombres. Primero se pensaba que eran dos mujeres y ahora ya tienen la certeza
porque al hacer estos moldes, en algunos casos han recuperado el ADN. En este caso, hicieron tomas de ADN y se dieron cuenta que eran 2 hombres. Entonces se volvió el abrazo gay digamos, como algo simbólico, ¿no? Hay un niño también y hay un hombre que estaba tratando de escapar con el niño en brazos y se dice que se cayó hacia atrás y ahí quedaron en esa posición, y es impresionante porque se puede ver la instantaneidad de su muerte, porque el niño está literalmente sobre el cuerpo del papá. Así que quedaron como congelados en el tiempo estas personas que no alcanzaron a huir, que murieron allí. Algunos por la desesperación corrían sin tener, digamos, salvación, ya sabían que morirían, pero es como tratar de huir de la muerte, que ya es algo inminente. Los que se salvaron fue porque reaccionaron inmediatamente y no esperaron a que cayera esta nube piroclástica. Ellos se fueron desde que empezaron los primeros temblores, dijeron aquí va a pasar algo muy feo y se fueron. Esas personas se salvaron. Y como les decía, han ido surgiendo los cuerpos que nos van contando cómo vivían estas personas, cómo eran físicamente y cómo murieron. De todo esto nos hablan estos cuerpos. También esas maravillosas construcciones nos habla de esa capacidad arquitectónica que tenían y que vivían en un bienestar, porque vemos esas villas con sus frescos en las paredes, cómo vivían en una comodidad y un confort increíble, y con ese concepto del arte y de la estética que tenían. Es muy interesante poder ver esta sociedad pompeyana de aquel tiempo, cómo concebían ellos el vivir, el habitar. Y entre todas esas joyas arquitectónicas se encontró el anfiteatro. El anfiteatro que brindó tantas emociones y tanta adrenalina a estas personas. Este se construyó antes que el Coliseo romano, el Gran Coliseo romano. Aquí en este anfiteatro de Pompeya también se vieron las luchas de los famosísimos héroes de aquel tiempo, los gladiadores. Los gladiadores eran en un principio esclavos. Los reclutaban para entrenarlos y hacerlos muy buenos en la lucha. Obviamente, aparte de su entrenamiento, de una alimentación superior y mejor que la de los otros esclavos, necesitarían más incentivos para irse ahí a luchar hasta la muerte. Y ese gran incentivo era su libertad. Después de un cierto número de luchas, ellos lograban la libertad. El honor más grande que se le pudiera dar a un esclavo era una espada de madera, y aunque parezca un material humilde y pobre, esta espada era un símbolo de su valor, de su valentía, de sus habilidades físicas, gimnásticas, porque en aquel tiempo, en esas culturas, era muy importante ser fuertes, saber luchar. Se entrenaban con unas técnicas bastante avanzadas para esa época. Y cuando se daban estas luchas, poco a poco se fue creando un vínculo entre la tribuna y los esclavos, un vínculo de respeto y admiración de las personas que iban a mirar el espectáculo, porque empezaron casi que a verlos casi que con veneración a estos gladiadores, que se fueron volviendo unos héroes. Y miren cómo fue interesante toda esta construcción, cómo se fue forjando esa nueva relación entre las personas normales, libres, y los esclavos, que ya eran como sus personajes, como sus héroes a quienes admiraban. Todo esto lo fueron notando otras personas que eran hombres libres, y ellos también empezaron a entrenarse. Surgieron las escuelas de gladiadores, que esto fue también como un nuevo negocio, y empezaron a pagar muy bien a estos hombres libres por luchar con los esclavos o entre ellos. Se fueron formando estas grandes ligas
de gladiadores. Y pues historias de gladiadores hay muchísimas y muy interesantes. Pero una de mis preferidas es la de estos dos gladiadores que se apreciaban mucho. Entre ellos empezó a surgir un vínculo de amistad muy fuerte y luchaban juntos en la arena. Hasta que un día tomaron la decisión de confrontarlos y enfrentarlos, de que ellos lucharan el uno contra el otro. Ellos ya eran luchadores veteranos, eran esclavos estos dos gladiadores. De modo que todo el mundo estaba como a la expectativa qué van a hacer, porque sabían de esta amistad que ellos tenían entre ellos. No sé si ustedes saben, pero las luchas de gladiadores a veces se daban en grupos, como en equipos, a veces eran individuales, a veces llevaban hasta fieras también de otros lugares lejanos, como los tigres, los leones. Tenían esa especie de bestiario que pues no era muy usado, esta técnica, este modelo, pero a veces lo utilizaban. Entonces estos dos gladiadores empezaron a luchar y lucharon por horas y horas y horas, ya me imagino llenos de heridas, ensangrentados, pero no se causaban la muerte, no querían matarse, hasta que les ordenaron tirar a la arena sus escudos. Ellos tiran los escudos, pero no solo el escudo, tiraron también sus espadas. Ya no tenían escudos ni espadas, entonces empezaron a luchar a manos desnudas y se golpearon por horas y horas y horas. Ya estaban todos heridos, cansados, agotados. Contrario a la crueldad que nos han mostrado, bueno, sí había crueldad, efectivamente, muchas veces, porque se decidía sobre la vida de estos gladiadores o sobre la vida de los esclavos. Pero se encariñaban también con los gladiadores, a pesar de que estos eran dos esclavos, pero les tomaban como un cierto aprecio. Entonces no quisieron que se mataran, ya les dieron la gracia, les concedieron la vida, y no solo eso, les concedieron también su libertad, porque respetaban como su modo de lucha, respetaban su honor y su valentía. De manera que había una gran admiración por estos gladiadores. Y bueno, está la historia de Espartano. Allí se podría hablar de muchas historias interesantísimas y muy bellas sobre los gladiadores. Y resulta que la historia de Pompeya sigue dando de qué hablar aún hoy, porque resulta que a una oficina turística muy importante que gestiona las visitas allí al Parque Arqueológico de Pompeya, empezó a recibir una serie de paqueticos y cartas. Entre esos paquetes había unos pedacitos de mosaicos y de piedras y de cosas de ahí del lugar arqueológico, y ellos se preguntaban, pero ¿por qué estos objetos llegan por correo? Entonces fueron a revisar de dónde venían y se dieron cuenta de qué país venían, y estos objetos venían acompañados de una carta. Era una carta de una mujer que había visitado el parque arqueológico y estaba arrepentida. ¿De qué estaba arrepentida? Estaba arrepentida de haber robado algunas piezas arqueológicas durante su visita turística. Bien, se ve que esta persona quizás es un poco fetichista y quería llevarse algo de ahí. No sé qué se le puede pasar por la mente a una persona, sinceramente, que se lleva objetos de un lugar donde sucedió algo así, y un lugar tan importante que es visitado por miles de personas de todo el mundo. No sé, pero se llevó estos objetos. ¿Qué pasó? Esta mujer confesaba que se había robado algunas piezas del lugar, pero que quería devolverlas y que pedía perdón a los dioses de los pompeyanos, y que pedía perdón a las almas de los pompeyanos y que descansaran en paz. Prácticamente ella cuenta su historia en esa carta, y resulta que ella, cuando se robó estas cosas, dice que le cayó encima una maldición terrible tanto a ella como a su familia, porque ella se llegó a enfermar. Ella llegó a tener un tumor en un seno, se operó, luego se le volvió cáncer, luego se enfermó nuevamente del otro y le dio cáncer, tuvo cáncer 2 veces, 2 mastectomías.
Aparte de esto, de estas enfermedades que ella se las atribuye a esta maldición porque ella antes estaba sana, antes de haber hecho esto, su familia empezó a sufrir de una gran crisis económica. Y lo curioso es que no es la única persona. Ya es bastante extraño que haya gente que se quiera llevar objetos arqueológicos. Para mí es algo muy raro, porque no sé qué les puede llamar la atención. Quizás a alguno de ustedes se les ocurra y me lo quieran compartir, porque yo no puedo entender qué se le pasa por la mente a una persona que se lleva objetos de un lugar arqueológico. También esa persona que escribió arrepentido o arrepentida, no sé quién fue exactamente, diciendo que desde que se había llevado esos objetos de ese lugar, su vida andaba muy mal. Y así hay más de 2 personas, hay varias personas que se les ocurrió la genial idea de llevarse cosas de allí y luego les fue bastante mal. Ya se habla entonces de una maldición de Pompeya. Yo les digo qué sensación me da a mí. Ese lugar yo no he ido, he tenido ganas de ir, pero sé que hay algo que me da como un cierto, no sé cómo llamarlo, un cierto temor, porque cuando uno es muy sensible a ciertas cosas, como a las energías de los lugares, y llegar ahí a un sitio donde hubo tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta muerte, pues sí me da un poco de temor, les soy sincera. Allá van muchas personas y pues los cuerpos, o mejor los moldes que se han construido de los cuerpos están exhibidos en urnas. Entonces hay otra cosa que debo decirles, y es que este volcán sigue siendo una amenaza. Es uno de los volcanes más peligrosos del mundo y se sabe, se tiene la certeza de que va a volver a eruptar, va a volver de nuevo a hacer erupción. El problema es el de siempre, no se sabe cuándo precisamente, y que los avisos que da un volcán como este pueden ser de meses, horas o años. O sea que uno no sabe si te quedan pocas horas de vida o tienes días para irte o tienes años. Ese es el gran problema, y el Vesubio tiene ese poder de atraer a las personas a vivir ahí, porque aún hoy, sabiendo que ha hecho erupción tantas veces y que siempre ha sido fatal, ha sido letal para las personas que viven allí, cuando tú llegas a ese lugar te inspira a vivir ahí, porque es muy fértil y toda esa hierba que crece y es hermoso, a ti no se te pasa por la mente que eso es un lugar que ha pasado por destrucciones. Pompeya ha sido destruida más de una vez, porque en el 43 hubo una guerra y fue bombardeada. Entonces fueron destruidos muchos lugares arqueológicos. Se dice que fue peor esa destrucción que la del volcán, porque lo que el volcán produjo fue muerte, pero al mismo tiempo preparó el lugar como para la eternidad, porque lo dejó cubierto con todo este material que permitió que se conservara. Pero con esos bombardeamientos del 43, pues desafortunadamente sí hubo daños significativos a las villas, a las construcciones, y bueno, esto es bastante triste que suceda. Pero en el 44 hubo una erupción del volcán. Fue menos letal, pero también ahí hubo víctimas y alcanzaron a evacuar durante esta erupción. Ahora, hoy día el volcán está activo. El volcán no es que esté ahí dormido. Debajo tiene kilómetros de magma que está activo y se ha acumulado, y están muy preocupados porque saben que este magma pedirá nuevamente la salida, y no está dicho que sea por la boca del volcán, porque pueden salir también gases y puede haber erupciones por distintos puntos. Entonces es un gran peligro esto, y el gobierno ya ha pensado en evacuar
Le han ofrecido unos cuantos miles de euros a las personas para que se vayan, pero no todo el mundo ha aceptado irse. La gente está muy amañada y se queda allí y se confían mucho. Por lo que les digo, es un lugar encantador. O sea, uno lo ve y a uno le dan ganas de ir allá, pero sinceramente pues hay que tener mucho respetico porque en cualquier momento va a suceder y van a morir muchas personas. ¿Por qué lo digo? Porque se ha calculado el tiempo de evacuación. Y lo que es la zona roja, si logran evacuar a estas personas se salvan, pero la zona amarilla, que está un poco más lejos, es la más peligrosa porque a ellos sí les va a llegar todas estas rocas que son expulsadas, como le sucedió a los pompeyanos. Ellos no estaban atacaditos allí a la pendiente, ellos estaban más lejos y a ellos les llegaron todas estas piedras arrojadas, que son las piedras pómez y todas las cenizas llegaron allí y eso es mortal. Estas personas no tendrían mucho tiempo para escapar y esas son las que están tratando de que se vayan, pero aún hoy que las personas saben que es un volcán, que saben que ha habido ya varias erupciones, siguen allí. Entonces es un comportamiento que el ser humano tiene y que cuando le gusta un lugar se asienta allí y dice no sucederá, y es una mentalidad nuestra de no me va a suceder a mí, pero cuando sucede pues nos sorprende. Yo pienso que es importante la prevención y pues ojalá no puedo decir ojalá no suceda porque va a suceder. Y esto ya los expertos ya lo han advertido, lo han dicho y ya lo saben. Entonces esperemos que tengan el tiempo suficiente para irse y que cuando suceda avise de manera que las personas puedan escapar. No sé si tal vez entre ustedes haya personas que vivirían allí cerca de un volcán, porque hay lugares maravillosos que están justamente debajo de un volcán. Yo personalmente no podría, no podría vivir tranquila porque no dormiría jamás. Además que ellos hacen sus sonidos y botan sus humitos, qué miedo, yo estaría siempre como con el corazón en la mano. Cuéntenme ustedes si serían capaces de vivir cerca de un volcán. Y me gustaría saber su opinión acerca de esta historia o si saben algún dato que de pronto yo no haya dado aquí. Bien amigos, aquí los espero muy pronto en mi Story Channel con más historias y misterios. Cuídense mucho y un abrazo.